Dentro de todo este conjunto de problemas que dejó la administración anterior, también nos dejó una bendición, que es que el gobierno anterior era tan estrafalario, tan poco comprensible, tan poco homologable para el resto del mundo, que nadie le prestaba plata. Entonces, la Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos, bajísimos. El problema es que la deuda es como la falopa. Al principio es rica, pero después te mata. Ay, buena voz. Hay que pagar con alegría más impuestos a las ganancias. Estamos de acuerdo. Lo felicito. No, ¿cómo lo felicita? No. Por favor. Blanqueamos todo lo que teníamos que blanquear. ¿Qué pasó? Blanqueamos. Que están en graves y severos problemas. En contestar un tuit que creo que no le agrega nada a este trabajo que estamos haciendo. Es mucho más peligroso que el coronavirus, que es el populismo. Yo no te lo voy a explicar. Y yo me siento una estúpida. Que dividiendo el kirchnerismo del peronismo o de algún otro ismo no vamos a llegar a ningún lado. Si gana Alberto Fernández. A mí me encanta esa consigna, vamos a volver. Acá estamos de vuelta. Nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Te pido que lo pienses. Necesita calma. Realmente el populismo lleva a hipotecar el futuro. No me hagas explicarle a la gente lo que la gente ve y escucha. Tenemos una ley que diga que por ley somos todos felices. Lo que tenemos que hacer es tomar las decisiones que hay que tomar y que el resto escriba en Twitter. Bienvenidos a Tercer Tiempo con un día medio gomoso, pegajoso, con una humedad que nos trepa por el cuerpo, se infla el pelo y todo aquello que esté bien o mal. Bienvenidos a Tercer Tiempo, aquí a las 10 de la mañana en punto, como todos los días, en Ecomedios. Seguimos acá en este proceso que en breve estaremos ahí. Nuevamente extrañamos el estudio, pero por cuestiones que tienen que ver más allá del aislamiento, estamos intentando ver de qué manera vamos a transitando este momento. Por un lado, aislamiento, y por el otro lado, la virtualidad, y por el otro lado, el piso. Pero en breve estaremos ahí. Una temperatura a 28 grados, sumamente en este 25 de noviembre, Chingumbel, en breve se viene la Navidad. Bueno, ¿qué hacemos? En un ratito vamos a hablar de eso, porque ya abrieron los protocolos, ya se pueden, ya nos podemos hacer eventos de 100 personas al aire libre, ya hay protocolos para para varias provincias con respecto al tema del turismo, así que en un ratito vamos a dedicar de todo eso, y por supuesto se ve que Gildo Infran y Zamora se dieron cuenta que tenían que abrir sus patrias, y por un lado Gildo Infran está tratando de ver cómo las personas que quedaron varadas van a ingresar con un protocolo adecuado a su lugar, a su domicilio, y por el otro lado Zamora se ocupó que sus funcionarios después de 5 años, porque Abigail Fernández tiene 12 y empezó con su cáncer a los 7 añitos, la trasladen al Hospital Austral. Espero que después no venga a sacarse una foto. Espero, porque uno puede imaginarse muchas perversidades desde los lugares de los políticos usufructuando las infancias, pero algunos ya provocarían determinada sorpresa muy incómoda. Así que esperemos por supuesto, son muy prudentes, estuvimos hablando muy temprano con el Hospital Austral para ver cuál es la situación, ya van a dar un parte, cuál es la situación de la nena que obviamente hace varios días nos estamos dedicando a ella a partir de un espantoso video que tuvo que caminar con su papá, UPA, porque no le permitieron ingresar. Como siempre en las infancias en nuestro país se llega tarde, muy tarde, salvo que tengas determinados medios económicos, si no se llega tarde, tardísimo. Más allá de todo eso, con una temperatura y una tormenta anoche, muchacho, que ni te la cuento, Pero bueno, hoy vamos a cambiar un poco la estructura del programa porque vamos a hablar
con un médico que nos va a contar de alguna manera cuáles van a ser los protocolos para las fiestas, para todo lo que tiene que ver de aquí en adelante con las vacaciones y también, ¿por qué no?, para ver cómo podemos manejarnos. Así que posiblemente cambiemos un poco el formato del programa del día de hoy, vayamos con los títulos y con los audios luego de la presentación del programa y posiblemente de una nota que ya me dice la producción, como todos los días, aquí acompañándonos, Belén Bucharel en la cabeza, Sofía Derey y Javi Martínez en la operación técnica. En breve, me parece que vamos a tener primero una nota y después los títulos. Bueno, de esta manera nos presentamos. Y como les dije, vamos a cambiar un poco la rutina del programa. Después vamos con los títulos, después vamos con la ronda de audios, pero tenemos del otro lado de la línea al doctor Eduardo López y con él vamos a ver de qué manera nos vamos a tratar de cuidar durante las vacaciones. Doctor, ¿cómo le va? Sara y Tomás lo saluda. ¿Qué tal, Sara? Muy buen día. Muy buen día. Doctor, yo recibí un llamado hace unos días de mi madre que me dijo, hasta que el doctor López no te diga qué hay que hacer para la Navidad, yo no preparo el Viteltoné. Así que yo necesito que usted me diga cómo nos cuidamos para esta Navidad y este Año Nuevo, doctor. Bueno, en esta Navidad lo que hay que 14 días antes entrar en burbuja. Voy a explicar lo que significa esto. Dale. Supóngase que usted va a visitar o va a hacer la reunión con adultos mayores, ¿está bien? Sí. Que siempre son los que tienen mayor riesgo de enfermarse y de dar enfermedades graves. Entonces, a esos adultos mayores hay que protegerlos. Entonces, uno entra en burbuja 10 a 14 días antes. Esto significa que no va a visitar extraños o que no hace reuniones previas, ¿no? Y con eso ya uno puede ir más tranquilo a visitar a los adultos mayores. Junto con eso, la mesa en lo posible ponerla afuera, diríamos, bien aireada, tratar de poner los asientos de la mesa lo más separado posible y la gente utilizar barbijo hasta la hora de comer. A la hora de comer ya el barbijo se saca y luego de comer y hace una sobremesa, pero hace ya la sobremesa con el barbijo. Si uno va a cantar o va a gritar o va a una cosa que se hace habitualmente en esta situación, lo que yo sugeriría en ese caso es tratar de hacerlo bien al aire libre y alejado de los adultos mayores. En general, cuando usted canta o cuando usted grita, y si usted tuviera virus, generalmente elimina mayor cantidad de virus que cuando habla. ¿Está bien? Y si usted utiliza barbijo, la gente, el riesgo de contagiar baja un 5%. Es lo que estoy diciendo. Inclusive un poco menos. Para que usted vea que los barbijos y el distanciamiento prácticamente disminuyen a un número mínimo el riesgo de enfermarse, ¿no? Así que ese sería doctor, y por el otro lado los utensilios también. Hay un tema. ¿Qué hacer con los utensilios? Con los vasos, con los platos, con el alimento que se lleva, que algunas veces comparten. Bueno, los vasos en general tienen que ser individuales, ¿no? El primer punto, igual que las copas. Los utensilios lavarlos bien con agua de lavandina y utilizarlos en forma individual. Los utensilios en general tienen menor riesgo que un vaso, obviamente. Todo lo que se lleva a la boca en forma más intensa, como es un vaso comparado con en general, uno el utensilio lo acerca a la boca, pero generalmente lo que más toma es el alimento, no se lleva el utensilio dentro de la boca. Pero en general, el vaso y la boca es la base, y los utensilios usarlos en forma individual. Esos serían los dos elementos que uno quisiera proteger en este aspecto, ¿no? ¿Y la mesa con una distancia entre comensal y comensal de cuánto? Imagina este escenario, doctor. Si uno pudiera 1,5 metros, sería lo mínimo, ¿no? 1,5 metros, que a veces no se puede. Entonces, en ese caso, por ahí conviene preparar viandas, ¿no?
y tener distintas mesas para ir a buscar la comida, ¿no? Esa es otra posibilidad. Otra posibilidad. Y yo me imagino esto, o sea, alcohol en la mesa y antes de comer y a cada vaso pasarle alcohol o no, o es una obsesión, una obsesividad. No, si el vaso es individual, no hace falta y se maneja con criterio de individualidad, ¿no? Igual que los utensilios, ¿no? ¿Me explico? Sí. Pero digo, por las dudas, qué sé yo, porque hay veces que después uno empieza a tomar, se olvida del vaso, quién lo dejó, o sea que también tengo que rotular el vaso. Bueno, está bien, eso ya es más difícil, diríamos. Yo ahí no me puedo. Si uno tiene cierto grado de orientación, teniendo en cuenta la realidad que estamos viviendo, por ahí uno cuida más su vaso, ¿no? Claro, a lo mejor rotular sería una posibilidad. Claro, exacto. Rotular sería... y aireado, y vamos a imaginarnos que no hay patio. ¿Qué hacemos con un comedor que no hay patio? Un departamento que no hay patio. Abrir la ventana y comer en el balcón. Bien. Si no hay balcón, abrir las ventanas. ¿Está bien? Sí. ¿Qué cantidad de gente, doctor? ¿Cuál es el protocolo? ¿Qué cantidad de gente se puede por fiesta, digamos, por reunión? Las normas están indicando de 10 personas. Algunos lo destinan en 15 personas. ¿Está bien? Pero no más de eso. De 10 a 15 personas. Claro, sin contar los chicos pequeños, ¿no? Los chicos debajo de 2 o 3 años, en este momento el riesgo de que ellos contagien es muy bajo, ¿no? Estamos en este momento en Ciudad de Buenos Aires, en el conurbano, con número bajo de casos, ¿no? Entonces uno está más o menos tranquilo en ese aspecto, ¿no? ¿Hasta qué edad? Porque también decimos niños pequeños, pero los adolescentes tampoco dicen que contagian, digamos. ¿De 0 a qué edad? Los adolescentes no son niños pequeños. No, yo diría que hasta los 3, 4 años se considera que el riesgo de contagio es muy bajo, ¿no? Bien. Doctor, ¿podemos hacer un repaso por lo que sucede con vacaciones? ¿Podemos hacer un repaso? Me está preguntando acá un oyente. ¿Qué significa ¿Usted lo tienen repaso? claro? Un repaso del protocolo en vacaciones. ¿Cuáles van a ser? Bueno, ¿Podemos? ¿O cada provincia se maneja de determinada manera? Sí, cada provincia va a manejar sus protocolos, ¿no? En ese aspecto, pero yo creo que tomemos la playa, que es el protocolo más común, o el lugar más común que uno va de veraneo. Bueno, ahí en ese caso hay que tener, la playa hay que manejarse con distanciamiento social en la playa de 2 metros por grupo familiar, ¿no? O sea, supóngase que usted lleva su sombrillita a la playa, pone su sombrilla a 2 metros de las otras, de 2 a 3 metros de las otras, y hace imaginariamente un círculo redondo de 2 metros, un círculo, ¿no? El diámetro de 2 metros, y ahí acomoda a su familia. Eso es en la playa. En las carpas, con uso totalmente individual y no más de 6 personas. En tercero están los comedores de los balnearios, y también está cuando uno va a comer afuera, ¿no? En este caso también tiene que tener el distanciamiento social, que los bares hagan turno, que no se agrupe gente adentro, que las mesas estén bien separadas. Idealmente la separación tiene que ser de 2 metros entre mesa y mesa, ¿no? Y finalmente están los hoteles, que lugares más críticos son los lobbies, ¿no? Porque ahí se acumulan habitualmente personas. Acá la clave es tener la paciencia de no ir a comer todos al mismo tiempo. En segundo lugar, ver si un lugar está cerrado, si está lleno, ir a otro. En tercer lugar, diríamos, si se pueden poner mesas a la calle, mucho mejor. E incluso la familia, que está bien en el verano, comer afuera es mejor que comer adentro. Y si uno mantiene estas medidas, en general uno minimiza el riesgo de contagio. Al aire libre, yo mantendría el uso de barbijo en la playa, salvo cuando uno va a entrar al mar, porque el uso de barbijo es el elemento más importante, que si bien el aire libre disminuye el riesgo de contagio, no lo elimina, ¿no?
Bueno, doctor, entonces, la última recomendación... Esto no es un tema menor, porque yo he visto videos y fotos de este último fin de semana donde la gente en la playa estaba sin barbijo, y eso es un error, Totalmente, y ni que hablar lo que fue la provincia de Santa Fe, que hoy está con positivo el propio gobernador Perotti, la provincia de Santa Fe, en todo lo que es Rosario, la ribera del río, un desastre fue también. Santa Fe puede ser la provincia, Santa Fe fue la provincia ayer que mayor cantidad de casos tuvo, y antes de ayer también. En las últimas semanas Santa Fe en promedio fue la provincia que más casos tuvo. Claro. Se habla bien a las claras que algo nos está pasando en Santa Fe, ¿no? No, y tiene un promedio de picos, tiene un promedio en la provincia de continuamente de picos de contagios altos, sí. Realmente la gente está sumamente relajada y hay poca responsabilidad individual, aunque yo también lo estoy viendo en un gimnasio, doctor, esta cosa de me olvidé, no lo tengo, me agoté, no lo quiero usar, eso también. Te voy a comentar una primicia. Acaba de salir un trabajo hace 2 o 3 días que dice claramente que hay 3 lugares que son súper contagiadores, se les llama ahora. ¿Cuáles son? Varios restaurantes, gimnasios y frigoríficos. ¿Frigoríficos? Sí, por la temperatura baja y que ustedes trabajan en ambientes cerrados para mantener la calidad de la carne, ¿no? Repetimos, doctor, entonces, ese informe que tiene ahora el Ministerio. Bares, restaurantes, gimnasios y frigoríficos. Esto es nuevo, acaba de salir hace, te digo, 2 o 3 días. ¿Y cómo es el ranking? ¿Cuáles son los primeros y los últimos? ¿Cuál es el primero que rankea? ¿No? Es como le comento, ¿no? Que es básicamente restaurantes, primero los bares, sobre todo los pubs con cervecería, gimnasio y por último los frigoríficos. Usted sabe que de las industrias, la que tuvo mayor cantidad de brotes fue la industria frigorífica. Mira. Sí. Y habitualmente eso no se tiene en cuenta, ¿no? No, totalmente. No me lo hubiera imaginado. Sí. Así que ahí tiene usted la importancia, ¿no? Bares, restaurantes, después gimnasios y luego frigoríficos. Doctor, Exacto. Muchísimas gracias. Bueno, prepararemos el vitel toné, rotularemos los vasos, cosa de que si escabiamos un poco no nos olvidemos cuál era el vaso, y también cada tanto pasarle un poco de alcohol a los cubiertos. Y en la mesa, bueno, se sacará el barbijo cuando estemos comiendo. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias, saludos a su mamá, Ahora se lo mando el audio. Un gran abrazo, doctor. Hasta luego, entonces. Un gran abrazo, ¿cómo le va? No, detonada está la periodista. Bueno, recordemos, ¿no? Lo que dijo recién, cuál es el protocolo. De alguna manera vamos a tener que tener estas normas para sí o sí tratar de cuidar sobre todo a nuestros adultos mayores. Señores, seguimos, hoy cambiamos un poco la rutina del programa, pero el doctor López obviamente no podía atendernos luego, tenía un Zoom y tuvo la amabilidad de adelantar, y ahí tuvimos todas las recomendaciones que tienen que ver dentro de un mes ya en Navidad, y por qué no, aquellos que están deseando armar sus vacaciones, también pasamos cuál es el protocolo a seguir. Auspicia Tercer Tiempo. Las asesorías gratuitas del Colegio de Escribanos cumplen 10 años. Para celebrarlo en octubre hacemos Cuidalo Tuyo online. Seguinos en @Colegio Escribanos Cava para enterarte de las asesorías virtuales. En 2020, Cuidalo Tuyo también es cuidarnos. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Ford Argentina presente. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Con más de 100 años en el mercado, Ledesma es líder en los negocios de azúcar y papel. Además, produce frutas, jugos, carne, granos, alcohol y bioetanol. Ledesma, una empresa con ingenio argentino. Hay una nueva normalidad en el mundo de las SUV, porque llegó la nueva Chevrolet Tracker. Disfruta de un equipamiento único en su segmento. Los jóvenes de la región se unieron y juntos presentaron más de 600 ideas innovadoras para soluciones para el futuro 2020. Ideas que impactarán en decenas de comunidades. Pero esto no termina acá. Noviembre es el mes de los finalistas y vos vas a poder participar de la votación para definir a los próximos héroes de hoy. Conoce más en www.soluciones-mediofuturo.com. Samsung. Telecom inspira a que más jóvenes conecten con su vocación digital. Digitalers, despierta la pasión por la tecnología. Conoce más en digitalers.com.ar. Andreani, compañía de soluciones logísticas y tecnológicas para sectores de alto valor agregado, cosméticos, entidades financieras, telecomunicaciones, laboratorios farmacéuticos, comercio electrónico y venta directa, entre otros. Andreani, moviendo el futuro. Tiene que ver cómo y de qué manera vamos a ir transitando este año tan distinto, tan complejo, tan raro. Ayer tenía la posibilidad de encontrarme con una amiga tan querida, Virginia Priano, que estaba en Italia y ahora está de aquí visitando a su familia. La tragedia que está viviendo Italia, la situación económica, el mundo, ¿no? El mundo está atravesado por la COVID, este bichito minúsculo que puso un correctivo y mandó al rincón a la humanidad. Italia está detonado, muchos negocios cerrados y no solamente también, sino lo que significó la respuesta que el Estado fue dando a los distintos comercios, que también no fue sumamente fuerte, con lo cual también hay distintas y varias de situaciones complejas que tuvo que cubrir y atravesar, que tiene que ver con una Italia de hoy y con una Italia que de alguna manera algunos dicen que va a quedar más fragmentada que nunca. Pero bueno, volviendo a la Argentina, la vacunación que se prevé en la primera quincena de enero y toda una estrategia que están armando para tratar de que sí o sí van a comenzar a vacunar a partir de los mayores de 60 años. Ojalá, ruego, imploro que también metan a los docentes porque es urgente el ingreso o la revinculación de los niños y adolescentes y jóvenes y todos a la educación, a las escuelas. Bueno, el gobierno prevé empezar la vacunación en la primera quincena de enero, como te decía, y así lo adelantó el ministro de la Salud, Ginés González García, luego de la primera reunión que tuvo todo un equipo ahí también en este comité de vacunación en la Casa de Gobierno. Lo escuchamos. Estamos programando la campaña de vacunación. Esa campaña tiene una magnitud, como dije, única. Si a todo esto le unimos que también estamos y compramos y estamos distribuyendo millones de jeringas, de elementos para conservar lo descartable o para descartar lo descartable, evidentemente es un esfuerzo de una magnitud que estuvimos mirando ítem por ítem en cada uno de los ítems y colaborando y complementando. La idea es que esto no solo sea un esfuerzo del gobierno nacional, junto con los gobiernos provinciales y municipales, sino que sea un esfuerzo de la nación argentina. Tenemos contratos firmados, tenemos firmado el contrato con Oxford AstraZeneca, es un contrato de mucha magnitud, son 22.400.000 dosis, el de COVAX son 9 millones. Tenemos a firmar el de Pfizer, que es un contrato más pequeño, pero que tiene
Pfizer tiene mucho inconveniente por la temperatura que hay que conservar, o sea, es difícil su logística. Pero tenía la ventaja de que nos entregaba de los primeros. En esto la oportunidad no es poca, ¿no es cierto? Porque queremos vacunar cuanto antes a la mayor cantidad de gente. Ese nos falta, y nos falta el contrato todavía con el proveedor ruso. Con el proveedor chino todavía no hemos logrado concretar, pero estamos también conversando desde hace tiempo. Pero en realidad tenemos hoy la cobertura muy importante de vacunaciones para gran parte de la población argentina, ya con los contratos que estoy mencionando. Los trabajadores de salud en todo el mundo son un grupo necesario porque primero tiene una exposición al riesgo vinculada con las necesidades de toda la sociedad, mayor que el resto, y segundo porque son necesarios que estén absolutamente en condiciones de atender. Así que ese siempre es uno de los grupos iniciales. Después tenemos, como bien dijimos, los mayores de 60 años, que son varios millones, son casi 8 millones de personas en la Argentina, muchos de los cuales además tienen copatología, ¿verdad? Entonces ahí también tomamos no solo edad, sino copatología. Y en el caso de los que tengan una morbilidad previa a esa edad, se llame diabetes, una hipertensión severa, alguna enfermedad con trastornos inmunológicos, todos esos van a ser protegidos. Son los más vulnerables. Y después vamos también las Fuerzas Armadas, los docentes, y queremos hacer una cosa bien amplia, que realmente por esenciales o por vulnerables tengamos gran parte de la población protegida y el resto inclusive es posible que lo ampliemos. Y bueno, creemos que va a ser un gran número, vuelvo a decir, y que nosotros vamos a tener un porcentaje altísimo de la población argentina vacunada. Bueno, ahí lo escuchábamos al ministro Ginés, de qué manera se va a implementar. También ahí teníamos otro audio, pero tenemos creo que ya en un instante nada más una nota para tratar de darle como un cierre a lo que significa en breve, dentro de un mes ya, van a estar los pan dulces arriba de la mesa y ver cómo lo vamos a organizar. Y todo lo emotivo que significa esto, ¿no? Quién se queda adentro y quién se queda afuera, cómo se acuerda. Alto despelote vamos a tener en breve. Bueno, esto también algo importante que tiene que ver con el tema de la vacuna de Oxford, estará aprobada antes de Navidad, en el Reino Unido. Argentina se aseguró una partida de 22 millones de dosis de la vacuna de Oxford para el mes de marzo, mientras existen convenios con la vacuna rusa Sputnik V, con el laboratorio Pfizer. Esto fue también lo que reiteró y lo que planteaba el ministro Ginés. Por último, señores, porque creo que ya tenemos una nota ahí en puerta, afirman que la vacuna, el otro título tiene que ver con el aporte solidario y extraordinario, obtuvo el dictamen en el Senado con el aval de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Alta. El Ejecutivo podría incluir la iniciativa en el temario para las sesiones extraordinarias. Y algo importantísimo, que tiene que ver con la violencia de género, que recuerden que aumentó más de un 40% en pandemia, sobre todo muy fuerte en los primeros meses de encierro. El gobierno presenta una campaña para la prevención hoy a las 13 horas, para la prevención de las violencias de género. La iniciativa es parte del Plan de Acción contra la Violencia por Motivos de Género, 2020-2022, durante 2 años se va a trabajar todo lo que tiene que ver con la trazabilidad en distintas áreas de los distintos ministerios. El acto está previsto para las 13 horas en el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada, y va a participar el jefe de gabinete, por supuesto, Santiago Cafiero, y la ministra de Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. Mañana les contaremos todo lo que tiene que ver, el secretario de Medios, también de Comunicación Pública, Francisco Meritelo, todo lo que tiene que ver con la comunicación y puertas adentro también, con respecto al tema de la violencia de género. Hay un documental que en este contexto les quiero contar de lo que fue Lorena Bobbitt. ¿Saben por qué? Porque después de 25 años, esta mujer solamente ahora cuenta su verdad a partir de lo que ella vivía puertas adentro, porque fue nuevamente vulnerada. Todo el mundo se acuerda, y te quedó, digamos, en cierta manera con ese tópico que significa Lorena Bobbitt y la amputación de un miembro, y la que terminó quedando como violenta fue ella. Pero lo que no sabíamos, o lo que no nos enteramos, o lo que prácticamente no pudimos desnudar, era el calvario que ella vivía, y lo que, no digo que estoy argumentando y justificando que su actuación la llevó a,
pero sí también sería bueno que escuchemos la otra verdad. Se los recomiendo, ¿eh? A mí me llegó un material interesante, se los recomiendo para que lo puedan ver, porque era otro momento, otro escenario y otra manera de ver el tema de la violencia de género. No estaba establecido el femicidio, así que recordá, ante cualquier situación de violencia de cualquiera de ellas, puede llamar al 144. Quédense, que en un ratito vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con el tema de la fiesta, los vínculos y de qué manera abordarlos. En Ecomedios, de lunes a viernes, de 10 a 11. El resto del día en Instagram, en @TomasoSaradí y en Twitter, @SDitomaso. Seguinos, charlemos. Bueno, y ya tenemos del otro lado de la línea a Paulina Agustina Casia, psicóloga de la Universidad Abierta Interamericana, investigadora del Laboratorio de Cognición y Políticas Públicas. Interesante esto, porque de esta manera nos permite a nosotros que nos acompañe a ver cómo nos vamos a manejar con los vínculos, de aquí en adelante con respecto a cómo se negocian las vacaciones no, las fiestas. ¿Qué se hace? ¿Se cede poder? ¿Se articula? ¿Se piensa en uno y a partir de eso no se cede nada? Bueno, en fin, las fiestas siempre son como un foco para algunos de estrés, para otros lo tomamos con la liviandad que corresponde. Pero para eso tenemos a la especialista Paula Agustina Casia. Hola Paula, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saluda. Buen día Sara, ¿cómo están? Bueno, sí, tal cual, como vos decís, el tema de las fiestas, bueno, para algunos puede ser algo muy importante, sí, que necesitan juntarse, necesitan verse, y para otras personas es un día más. Entonces, bueno, yo creo que para saber un poco cómo va a ser el tema de las fiestas, primero hay que contextualizar. En primer lugar, las medidas de seguridad que recomienda el Ministerio de Salud, sí, para, bueno, juntarnos y disminuir lo que es el contagio. Y por otro lado, también resaltar las realidades distintas que tiene cada familia. Entonces, es muy difícil desde este punto generalizar tanto impactos como cómo llevarlo adelante. Pero bueno, lo que podemos pensar es lo siguiente. En lo que son las medidas de seguridad, el Ministerio de Salud dice, bueno, hagan lo que es la burbuja familiar. ¿Qué implica esta burbuja familiar? Que, por ejemplo, si se juntan entre 6 y 10 6 y 10 personas, esas 6 y 10 personas mantengan por 2 semanas una burbuja, es decir, no tengan contacto con personas por fuera de esa burbuja. Pero obviamente es una medida muy difícil de llevar para muchas familias que necesitan salir a trabajar, que necesitan verse con otras personas por diversos motivos. Ahí ya tenemos una cuestión que difiere de familia en familia. Otra de las medidas de seguridad propuestas, que obviamente si se pueden llevar adelante muchísimo mejor, y aliento a que así sea, es el de mantener la distancia en la reunión. Imagínense las familias que no tienen una casa grande, que viven en departamento, que no tienen otras personas que también tengan un espacio grande o espacio al aire libre. Es muy difícil mantener este distanciamiento. Y a su vez postulan el uso de barbijos. Pero hay que tener en cuenta que al momento de comer, los barbijos hay que sacárselos. Entonces, teniendo esto en cuenta, y a su vez que hay realidades familiares distintas en el sentido de que familias que viven en extremos distintos del país, que obviamente no se pueden juntar por estas cuestiones, hay una herramienta muy importante y que agradecemos que haya pasado en el siglo XXI y no antes, que es la tecnología, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera podemos acompañarnos aún en la distancia y a su vez resguardándonos y resguardando a nuestros seres queridos? Mediante el contacto virtual, es decir, videollamadas, mensajes. Entonces lo que recomendamos, desde lo que estamos investigando, es que se hagan videollamadas a las personas que no pueden comunicarse, que prefieren no juntarse porque hay personas de riesgo en la familia. Es una videollamada
antes, durante y después del brindis, del tan esperado brindis. Porque, ¿qué pasa? Si nosotros cortamos la videollamada en el momento del brindis, el momento inmediatamente después de ese corte, sí puede generar momentos de soledad, momentos de angustia, porque se siente mucho la ausencia. Entonces, bueno, mantener el contacto antes, durante y después. Es una de las salidas más viables que tenemos para pasar las fiestas dentro de todo lo normal. Obviamente van a ser unas fiestas que recordemos por siempre, ¿no? Todo este año lo vamos a recordar por siempre, por lo tan distinto que fue a lo que veníamos viviendo previamente. Pero por el otro lado, Paula, nosotros hicimos todo ese recorrido con respecto, recién hablábamos con el doctor Eduardo López, y pues, está buenísimo que vos lo vuelvas a reconfirmar como profesional de la salud, pero vamos a lo emocional. Por ejemplo, ¿qué se pone tanto en juego en un evento como esto que genera tanto cortocircuito en los vínculos? ¿Qué se pone en juego? Y se pone en juego muchas cosas. Desde lo emocional, nosotros en las investigaciones que llevamos adelante, bueno, encontramos que hay niveles muy altos de depresión, hay niveles muy altos de ansiedad, encontramos correlaciones importantes, es decir, se asocia al miedo que tenemos de contagiarnos, niveles altos de depresión, ¿sí? Desde lo emocional se juega mucho. Entonces, imaginen, pero yo te pregunto puntualmente fuera de este contexto, o sea, con este contexto todo se agrava, todo se potencia y todas las carencias también, pero yo digo, fuera de este contexto, ¿qué se pone en juego que las fiestas generan? No sé, parece que a partir del 15 de diciembre la gente empieza a enloquecer, parece que la gente quiere como cerrar todo, como si el 1 de enero la vida cambiara y tendríamos de pronto otro switch, ¿no? Y o sea, se cambia todo a partir del 1 de enero. ¿Qué es lo que sucede a partir de diciembre? Que la gente empieza como a enloquecerse, como a querer cerrar, como a querer terminar, a organizarse, a discutir tu mamá, mi papá, los tuyos, los míos, los nietos. O sea, ¿qué es lo que sucede en el ser humano para algo que tiene que ver solamente con un encuentro que se le pone tanta carga emocional? Sobre todo al mes también. Tal cual, sí, lo que tiene que ver con los fines de año, tanto las fiestas como también Año Nuevo, ¿no? Esto de cerrar el año, de hacer los balances, de hacer borrón y cuenta nueva en muchos casos. Sí hay como un imaginario social que termina el año y bueno, se terminan muchas cosas y comienzan otras. En cierto punto, bueno, puede ser una herramienta de muchas personas para pensar y predisponerse que algo malo va a terminar y algo bueno va a comenzar. No necesariamente tiene por qué ser así, pero sí predispone a las personas a actuar de determinadas maneras conforme a esa expectativa, ¿no? De hacer algo para que algo cambie, para mejorar, para pensar nuevos proyectos, balancear en el sentido de, está bien, tuvimos un año muy difícil, pasaron muchas cosas malas, pero también hay que pensar en otras cosas que pudimos lograr, que en el esfuerzo, en todo este trajín que tuvimos, nos superamos como personas, aprendimos cosas nuevas. Bueno, como dije antes, gracias a la tecnología pudimos, mucha gente y otras personas no, pudimos seguir manteniendo trabajo, comunicándonos. Entonces, en ese sentido, ahora, hay cosas... Sí. Paula, insistiendo, ¿no?, en el punto nodal de lo que significa que nos acompañes a pensar. Y te vuelvo a preguntar, ¿qué significa? No sé si casi en todas partes del mundo es un lugar, por un lado, para algunos lo toman desde el lugar del catolicismo, para otros por una fiesta pagana, pero sobre todo para algunos el tema de cómo se negocia el poder, sobre todo en las familias tradicionales, los tuyos, los míos, tu madre, mi madre. ¿Qué sucede? Porque ha cambiado tantas cosas en la vida, o sea, en el último tiempo, en el último tramo de estas últimas décadas, que me parece que estas fiestas tradicionales, todavía me parece que el sabor cultural todavía es el mismo de décadas y de décadas y de décadas.
Por eso te pregunto, insisto, ¿qué se pone en juego que genera tanto ruido a la gente y que genera, qué sé yo, discusiones? No vamos a esta casa, no vamos a la otra, no vamos acá, no voy acá. Y sí, porque, a ver, el ser humano es un ser social, ¿sí? Entonces, las fiestas, lo que tiene implícito esa festividad es justamente la reunión. Entonces, en estas cuestiones de reuniones se pone en juego el hecho de la sociabilización y a su vez las relaciones tal vez no tan constructivas que hay en algunas familias y que también entran en conflicto estas cuestiones de poder. Y como vos decís, si bien es una festividad que se mantiene, no es la misma realidad que hace 40 años atrás, 50 años atrás, que tal vez no era una sociedad tan cuestionadora de ese poder. Hoy en día se cuestiona muchísimo más. Entonces, ahí está, me gusta. Ahí está, claro. Ahí vamos, ahí nos entendemos. Ahí vamos. O sea que hay que cuestionar el poder cuando hay familias clánicas, cuando hay familias que determinan, cuando hay estos roles paternos y maternos que consideran cuáles son los protocolos a seguir en cada fiesta, que te abren y te cierran la puerta a partir de que uno determina individualmente, o estoy confundida, o estoy psicoanalizando mucho la nota. No, igual no es necesario llevarlo a lo que es el psicoanálisis, esto es bien de la psicología social, ¿sí? Esto de los poderes, como vos decís, antes estaba más que nada el padre como figura de poder, se hacía lo que él decía, esto en una familia tradicional, ¿no? Y bueno, los hijos, las hijas respetaban lo que decía el padre sin cuestionarse, no como algo bueno necesariamente, porque estamos respetando, bueno, pero ¿qué cosas estamos respetando? ¿Qué cosas estamos siguiendo? En cambio, hoy en día hay un cuestionamiento de esos impuestos. Entonces, si bien puede ser que acarree más discusiones, yo considero que este cuestionamiento, esta problematización que hay hoy en día, es muchísimo más constructiva de lo que era hace años atrás, que se respetaba todo a rajatabla. Y que igual conflictos había, no es que antes por respetar no había conflictos, pero esos conflictos se mantenían en la oscuridad, ¿sí? Abajo de la alfombra. Hoy en día esos conflictos obviamente están a flor de piel, se habla, bueno, se discute, en ese sentido es distinto. Si bien se mantienen las fiestas, yo creo que va a haber un cambio paulatino en la rigurosidad del ritual, de juntarnos, de que siempre sea que comemos esto con tal persona, en tal lugar, a tal hora, como que todo eso se va a ir un poco flexibilizando por estas cuestiones de poder que hoy en día se discuten. No sé si contesté tu pregunta. Sí, fantástico, fantástico, quería ir por ahí, ¿no? Para tratar de que los oyentes escuchen y digan, bueno, relajemos un poco, aún en pandemia, ¿sí? Relajemos un poco, aún en pandemia, y que también todos consideran que tienen una cuotita de poder, así que negociemos ahí ante algunos roles bastante autoritarios, y autorrespetarse, me parece. ¿Usted qué dice, doctora? Exactamente, yo creo que... Bueno. ¿Hola? Sí, te escucho. Sí, yo creo que esta pandemia lo que viene a mostrar es esto, no podemos ser rígidos, ¿sí? Fíjense cómo tuvimos que flexibilizarnos, cómo tuvimos que adaptarnos, cómo la gente grande tuvo que aprender a usar la tecnología, que capaz que antes no, yo eso no lo entiendo, no lo quiero usar. Ahora por la pandemia no les quedó otra que aprender. Entonces creo que también está bueno esto de la pandemia. Nos enseña, y en cierto punto nos obligó a flexibilizarnos y adaptarnos a algo totalmente distinto. Y que, insisto, si bien tuvo muchas cosas negativas, en definitiva pudimos adaptarnos. Exactamente. Doctora Paula Agustina Casia, psicóloga en la Universidad Abierta Interamericana e investigadora del Laboratorio de Cognición y Políticas Públicas. Tenemos que sacar una política pública que diga, muchachos, para la fiesta que cada uno haga lo que se le antoje y fin. Doctora, muchísimas gracias. No, a ustedes. Muchísimas gracias. Auspició Tercer Tiempo.
Las asesorías gratuitas del Colegio de Escribanos cumplen 10 años. Para celebrarlo en octubre hacemos Cuidá lo tuyo online. Seguinos en @Colegio Escribanos Cava para enterarte de las asesorías virtuales. En 2020, Cuidá lo tuyo también es cuidarnos. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Ford Argentina presente. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Con más de 100 años en el mercado, Ledesma es líder en los negocios de azúcar y papel. Además, produce frutas, jugos, carne, granos, alcohol y bioetanol. Ledesma, una empresa con ingenio argentino. Hay una nueva normalidad en el mundo de las SUV, porque llegó la nueva Chevrolet Tracker. Disfruta de un equipamiento único en su segmento. Los jóvenes de la región se unieron y juntos presentaron más de 600 ideas innovadoras para soluciones para el futuro 2020. Ideas que impactarán en decenas de comunidades. Pero esto no termina acá. Noviembre es el mes de los finalistas y vos vas a poder participar de la votación para definir a los próximos héroes de hoy. Conoce más en www.soluciones-mediofuturo.com. Samsung. Telecom inspira a que más jóvenes conecten con su vocación digital. Digitalers, despierta la pasión por la tecnología. Conoce más en digitalers.com.ar. Andreani, compañía de soluciones logísticas y tecnológicas para sectores de alto valor agregado, cosméticos, entidades financieras, telecomunicaciones, laboratorios farmacéuticos, comercio electrónico y venta directa, entre otros. Andreani, moviendo el futuro. Sé que cuento con vos.
lo que querés volver a escuchar, lo que te perdiste y muchos contenidos exclusivos los podés encontrar en saraditomaso.com. Las pastillas del abuelo, vivir a conciencia esta elección. La verdad que sería buenísimo, está muy bueno con el tema que, como todos los días, nos acaricia Javi. La verdad que estaría bueno, ¿no? Aprender esta lección, relajarnos un poco, evitarnos de mandatos, me parece, que no tienen el lugar y el protagonismo que debería tener, por lo menos en este año. Y si es posible también acompañar como se pueda. Y sobre todo esto que recién decía la doctora, ¿no? La psicóloga, para entender qué es lo que sucede ante situaciones, familias sumamente, quizás a lo mejor más conservadoras, más clánicas, en donde las tradiciones se cumplen a rajatabla, como recién planteaba la doctora Katia. Yo recuerdo hace mucho tiempo atrás, tomando un café con un político, y me decía, mira, Sara, todos tenemos una pequeña cuota de poder. Es inviable pensar que alguien carece de poder. En el mundo familiar, en el mundo social, ni que hablar en el mundo político. Todos tenemos una pequeña cuota de poder. Y en ese sentido me quedó siempre grabado, porque es un hombre que sigue estando mucho en el escenario político, y además es un hombre de consulta, con lo cual evidentemente esa cuota de poder que tuvo, que es lo que dicen los politólogos, se construye, y los sociólogos también, y se sostiene con el tiempo. ¿Con qué? Con el acto, poner en acto lo que uno decide, ¿no? Porque si no puedo hablar mucho, pero después lo que pongo en acto no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo. Es como poner en acto decisiones, ideales, y no solamente eso, sino también la forma que uno decide y que uno, ¿por qué no?, decide relacionarse con el resto, ¿no? Y así, de esa manera, familiares, hijos, amigos y antenados. Son 10:57 de la mañana. Quiero decirte que además estamos muy pendientes de lo que va a suceder con la nena, con Abigail Fernández. No nos olvidemos que, como siempre, medio como cromañizado nuestra Argentina, se responde luego de que tenemos los cromañones argentos, ¿no? Entonces, en el caso de Abigail, el dibujo, el papá y todo lo que tuvo que ver con su angustia de tener un hijo enfermo, tuvo que llegar hasta esa instancia. ¿Qué hubiera pasado? Yo me preguntaba cuando veía con mucha indignación ese video. ¿Qué hubiera pasado si alguien no hubiera grabado? ¿Qué hubiera pasado si no tendríamos la tecnología? ¿Qué hubiera pasado si alguien no hubiera tenido un celular que le permita, un celular inteligente, grabarlo? Se hubiera quedado y hubiera caminado y hubiera tenido que seguir con la angustia toda la familia acompañando la enfermedad de su hija. Bueno, otro de los temas que tienen que ver también con esta Argentina y la pandemia, que por suerte vino a desnudar cómo funcionan, valga la redundancia, algunos políticos durante hace muchos años, durante mucho tiempo. 10:58 de la mañana y seguimos con una temperatura que tenemos casi un 90% de humedad, muchachos. Quiero contarles que además seguimos con la cuenta de Twitter complicada, una situación que, bueno, por un tema de protocolos de seguridad que aplica Twitter, hemos abierto las cuentas por trabajar, porque las productoras son sumamente laburadoras, y hay veces que yo también, y entonces estamos ahí trabajando en 2 o 3 usuarios a la vez. Entonces les quiero contar esto porque hay veces que si ustedes nos siguen por Twitter no estamos poniendo las comunicaciones porque estamos tratando de reorganizarlo a partir de que
Twitter nos dijeron, no, usen una sola cuenta y desde un solo usuario y así de esa manera. Por eso le queremos contar todo. Le reiteramos, en el día de hoy el gobierno presenta una campaña para la prevención de violencias de género. Es urgente. Cada 26 horas una mujer muere solamente por ser mujer. Y le recuerdo, en este contexto, la gran Bobbitt tiene una mirada diferente, una mirada que está atravesada por otros, quizás a lo mejor por otros razonamientos y otros paradigmas que no teníamos hace 25 años atrás. Hace 25 años atrás nos quedamos con la tragedia, de la misma manera que se titulaba La mató por pasión, la mató por celos, no, la mató por ser mujer, y la mató por cosificarla, y la mató porque la consideraba una cosa, un dominio y una propiedad. Bueno, en este sentido, Bobbitt dice, tengo mucho para contar a partir de el calvario que vivía con este señor que además por considerarse su marido la violaba. Señores, nos llegamos a las 11 de la mañana, siempre nos queda poco tiempo, teníamos un montón de material, siempre preparamos para 2 o 3 horas, así que bueno, agradeciendo como todos los días a la producción, a Belén Mucharelli, a Sofi Deré y por supuesto a Javi Martínez. En breve estaremos ahí en el piso para ordenarnos nuevamente, pero por supuesto agradeciéndoles desde corazón esto que somos nosotros, pura pasión, todos los días entre las 10 y las 11 de la mañana aquí en Ecomedios. Chau, chau, hasta mañana. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.